Tres. ¿Cómo están todos? Mi grupo conformado por José Llanos, José Espinosa, Anthony Matute y José Mora van a presentar la actividad 3, diagramas de fases binarios. Concepto. Es un material. En términos de microestructura, una fase es una región macroscópicamente homogénea que difiere en estructura y o composición de otra región. Los diagramas de fase o diagramas de equilibrio son representaciones gráficas de las fases presentes en un sistema material a varias temperaturas, presiones y composiciones, tal como el agua, que podemos encontrarla en tres diferentes estados, ya sea líquido, sólido o de vapor. Las fases. El concepto de fases es fundamental para comprender los diagramas de equilibrio. Estas cumplen unas ciertas reglas que permite obtener los grados de libertad, que se representa con la letra F, posibles para mantener una situación de equilibrio en un sistema material, en base al número de sus componentes, que se representa con la letra C, y fases presentes, representado con la letra P, teniendo en cuenta la existencia de dos variables termodinámicas independientes, como es la presión y la temperatura. Así nos representa la siguiente ecuación: F más P igual a C más 2. A veces un sistema monofásico recibe el nombre de homogéneo y los sistemas de dos o más fases se denominan mezclas o sistemas heterogéneos. Las fases interactúan de tal modo que la combinación de propiedades de un sistema multifase es diferente de las propiedades de cualquiera de las fases individuales. En la figura 2 podemos ver un ejemplo de cómo se representa la mezcla homogénea y las mezclas heterogéneas en las fases bifásicas. Las microestructuras. También es un concepto que deberíamos estudiarlo, y es que las propiedades físicas y en particular el comportamiento mecánico de un material dependen de la microestructura. En las aleaciones metálicas, la microestructura se caracteriza por el número de fases y por la proporción y distribución de esas fases. La microestructura de una aleación dependen del número de aleantes, de la concentración de cada uno de ellos y del tratamiento técnico de la aleación. También otro término o otro concepto que debemos ver es el de equilibrio de fases, y se describe muy bien en términos de una función termodinámica denominada energía libre. La energía libre depende de la energía interna de un sistema y también del azar o del desorden de los átomos o moléculas. Un sistema está en equilibrio si la energía libre es mínima en condiciones específicas de temperatura, presión y composición. En sentido macroscópico, esto quiere decir que las características del sistema no cambian con el tiempo, sino que se mantienen indefinidamente, es decir, el sistema es estable. Un cambio de temperatura, presión o composición de un sistema en equilibrio conduce directamente a un aumento de la energía libre y a un posible cambio espontáneo o a otro estado de menor energía libre. El objeto, los diagramas de equilibrio de fase. La información sobre el control de la microestructura o estructura de fases de una aleación particular se encuentra recopilada en el diagrama de fase. A partir de las transformaciones de fases, de los cambios que ocurren al modificar la temperatura, se generan la mayoría de microestructuras, lo que implica la transformación de una fase a la otra o a la aparición o desaparición de una fase. Los diagramas de equilibrio de fase representan las relaciones entre la estructura, la composición y las cantidades de fases de equilibrio. Existen distintos diagramas, pero la temperatura y la presión son los parámetros variables de las aleaciones binarias. El fundamento del control microestructural realizado con los diagramas de fase se ilustra en las aleaciones binarias, aunque la mayoría de las aleaciones contienen más de dos componentes. Sistema isomórfico binario. El diagrama binario del sistema cobre-níquel es el de más fácil comprensión e interpretación. En el eje de ordenadas se representa la temperatura y en el eje de las abscisas la composición del peso y el porcentaje atómico de la aleación del níquel. La composición varía del 0% en el peso del níquel, 100% cobre,
que se encuentra ubicado en el extremo izquierdo de este diagrama, hasta el 100% en peso del níquel, lo cual representaría un 0% del cobre, en el extremo derecho. En el diagrama aparecen tres regiones de fases o campos diferentes. Un campo alfa, un campo líquido y un campo bifásico donde se combinan los dos anteriores mencionados. Cada región o campo se define por la fase o fases existentes en el tramo de temperaturas y composiciones, delimitado por las líneas de límite de fases. El líquido, L, es una disolución líquida homogénea compuesta por cobre y níquel. Y la fase alfa es la disolución sólida sustitucional de átomos de cobre y níquel de estructura cristalina cúbica centrada en las caras. En la figura 3 podemos ver el ejemplo de cómo está esta estructura. El sistema cobre-níquel se denomina isomorfo debido a las solubilidades totales de los dos componentes en estados sólidos y líquidos. Las líneas líquidos y sólidos intersectan en los dos extremos de la composición y corresponden a las temperaturas de fusión de los componentes puros. La temperatura de fusión del cobre puro es de 1085 grados Celsius y del níquel puro es de 1455 grados Celsius. Interpretación de los diagramas de fase. Conociendo la composición y la temperatura de equilibrio, los sistemas binarios suministran la siguiente información. Principalmente nos dan las tres características: fases presentes, composición de cada fase, fracción o porcentaje de cada fase. A continuación veremos un ejemplo claro de cobre y níquel. Se localiza en el diagrama el punto definido por la temperatura y la composición, y se identifican las bases presentes en este campo. Como vemos en la figura 4, nos dice que representa un 60% de peso de níquel y 40% de peso de cobre, a una temperatura de 1100 grados centígrados, y este se encuentra únicamente en la región monofásica. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra solo en la región de afuera, como no dentro de la región bifásica, ya que solo nos da el ejemplo de lo que es afuera. Entonces, una clara representación de esto que es, aquí por ejemplo vemos en el punto de 1085 grados centígrados y 1456 grados centígrados. Cada uno se encuentra en un estado ya sea bien sólido o bien líquido. En el estado de sólido vemos que va a mantener el mismo porcentaje, ya sea 60% de níquel y 40% de cobre, e igualmente en la región líquida. Aquí otro ejemplo, tenemos que en la misma figura, el punto B, encontramos una aleación de 35% en peso del níquel y 65% de peso de cobre, a 1250 grados centígrados. En esta ocasión, en la fase alfa, el equilibrio de la fase líquida será como vemos aquí en la gráfica. Lo mismo explicado anteriormente. Ya vamos a ver, a continuación veremos la determinación de composición de fases. Una concentración y equilibrio en las dos fases presentes se calculan de la siguiente manera. Se traza una recta de reparto a través de la región bifásica a la temperatura de aleación. Esta línea también es conocida como isoterma, que es un concepto de termodinámica que no entraremos mucho a explicar. Segundo, se notan las intersecciones de la recta de reparto con dos líneas límites de fases de extremos, como vemos CL y C alfa, que representa la línea líquida y la línea sólida. 3. A partir de esas intersecciones se trazan horizontales para cortar en el eje horizontal y en las composiciones. Como vemos en la gráfica, CL y C alfa se reparten. CO vendría a ser la línea de saturación del porcentaje que nos da el ejercicio o el ejemplo. Para poder determinar estos porcentajes se utiliza la regla de la palanca. Como las fracciones de las fases que se representarán por WL, W que es WL, que significará la fase parte líquida, y W alfa, que significará la parte sólida.
A continuación, las fórmulas presentadas de la regla de la palanca, WL y W alfa. Como vemos, S sobre R más S, que se representa, se ve en la gráfica que R sería la parte de la líquida y S sería la parte sólida. Entonces, para determinar la parte líquida se ve que se divide C alfa menos C que CO, C alfa sobre menos CL. Asimismo en la parte sólida. Desarrollo microestructural de las aleaciones isomórficas. La figura 6 nos muestra el esquema de evolución de la microestructura durante la solidificación en equilibrio de un 35% de níquel y un 65% de cobre. Al comenzar el enfriamiento, no hay cambios ni en la microestructura ni en la composición hasta que alcanza la línea de líquidos. Al continuar el enfriamiento, las composiciones y las cantidades relativas de ambas fases cambian. Después de cruzar la línea de sólidos, los vestidos del líquido se solidifican y el producto final es una disolución sólida. El posterior enfriamiento no afecta ni a la microestructura ni a la composición. Todo esto explicado en el gráfico que estaba en la parte izquierda. Las condiciones de solidificación y el equilibrio se alcanzan mediante velocidades de enfriamiento extremadamente lentas. Los cambios de temperatura deben permitir el reajuste de modo que la composición de las dos fases en equilibrio coincida con la prevista en los diagramas de fases. Una importante consecuencia de la solidificación fuera que el equilibrio para las aleaciones isomorfas es una distribución uniforme de los elementos dentro de los cristales. Las propiedades mecánicas de las aleaciones isomórficas. Las propiedades mecánicas de las aleaciones sólidas isomórficas dependen mucho de la composición, cuando las otras variables estructurales permanecen constantes o varían. A temperatura y composiciones inferiores del punto de fusión del componente de menor temperatura de fusión, solo existe una fase sólida. Cada componente experimentará un endurecimiento sólido en disolución o incremento de la resistencia y la dureza por adición de otros componentes. A continuación explicaremos un poco de las gráficas. Por ejemplo, en la figura 7 se observa la resistencia de tracción frente a la composición. En cambio, en la figura 8 nos indica el comportamiento de la ductibilidad, que resulta lo opuesto a la resistencia de tracción. Sistemas eutécticos binarios. Otro tipo de diagrama de fases de aleaciones binarias muy común y relativamente fácil es el sistema cobre-plata, en el cual aparecen tres regiones monofásicas, la región alfa, beta y líquido. La fase sólida alfa es una disolución sólida rica en cobre y tiene una estructura cristalina cúbica central en las caras, y la plata como soluto. Y en la fase sólida beta también tiene estructuras cristalinas cúbico centrada en las caras y el cobre como soluto. La solubilidad de cada una de estas fases es limitada. La línea Solbus es la línea que separa la solubilidad de las regiones alfa y la bifásica alfa, alfa más beta. Y la línea Solidus es el límite AB entre las regiones de fases sólidas alfa y la monofásica alfa líquida. A medida que se agrega plata al cobre, la temperatura a la que las aleaciones se vuelven totalmente líquido disminuye a lo largo de la liquidus line. Es la línea AE, como se puede ver en la gráfica. Al agregar plata al cobre, la temperatura de fusión total de la aleación disminuye a lo largo de la liquidus line AE. La temperatura de fusión del cobre desciende al contener plata. De igual forma pasa con la plata al introducirle cobre. El punto F mostrado en la figura anterior se denomina un punto invariante, designado por la composición CE y la temperatura TE. Una aleación de composición CE experimenta una importante reacción al cambiar de temperatura a través de TE.
Esta reacción se escribe como una fórmula. Sería la líquido de enfriamiento-calentamiento que se transformaría en una reacción bifásica de composición entre alfa y beta. Una fase líquida subenfriada se transforma en dos fases sólidas alfa y beta a la temperatura de TE y la reacción opuesta ocurre al calentar. Las reacciones eutécticas en el subenfriamiento es similar a la solidificación de los componentes puros, en la que la temperatura llega a complementarse a temperatura constante. La solidificación de un eutéctico resulta siempre un producto bifásico. Bueno, en conclusión, en construcción de diagramas de fases binarias hay que tener en cuenta que en un campo solo pueden existir en equilibrio una o a lo más dos fases. En los sistemas eutécticos pueden estar en equilibrio tres fases, pero solo en los puntos de la isoterma eutéctica. Las regiones monofásicas están separadas por regiones bifásicas, donde aparecen dos fases simples separadas. Otro sistema eutéctico conocido es el plomo-estaño, cuyo diagrama lo podemos ver en la gráfica de la derecha. Es bastante parecido al gráfico cobre-plata. El sistema plomo-estaño, las fases también se designan mediante alfa y beta. Alfa representa la disolución sólida del estaño en el plomo, y la fase beta, el estaño es el disolvente y el plomo el soluto. El punto invariante eutéctico está localizado al 61,9% en peso del estaño, a 183 grados centígrados. Las composiciones de máxima solubilidad y las temperaturas de fusión de los componentes son distintas en los sistemas cobre-plata y plomo-estaño. Las fracciones de volumen de fases son de mayor importancia que las fracciones de masa, ya que pueden determinar por observación de la microestructura. Y también podemos encontrar el diagrama de hierro-carbono. El diagrama de equilibrio hierro-carbono se representa las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo que los procesos de difusión tienen tiempo para completarse. Este diagrama se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos, que son las temperaturas a las que se producen las sucesivas transformaciones por métodos diversos. El diagrama hierro-carbono nos sirve para saber dónde se funden los metales y qué porcentaje de carbono tiene cada metal. Como podemos ver en la gráfica en la derecha, nos permite ver las diferentes fases que puede ocurrir en la que se funden los metales y en qué porcentaje de carbono tiene cada uno. Los aceros euteutoides son aquellos en los que la fase austenítica sólida tiene composición de euteutoide del 0,77%. Los aceros hipereuteutoides son aquellos en los que la fase austenítica sólida tiene el contenido del carbono entre 0,77% y el 0,022%. Principales metales que se conforman en el diagrama de hierro-carbono. Cementita. Es el carburo de hierro con un contenido fijo de carbón del 6,67%. No tiene propiedades metálicas, es un elemento muy duro y frágil. Cuando la temperatura baja hasta los 723 grados Celsius, el hierro sufre un cambio alotrópico en su red y se transforma en una cúbica centrada en el cuerpo. Perlita. Está compuesta por el 86,5% de ferrita y el 13,5% de cementita. Es una microestructura formada por capas o láminas alternas de las dos fases durante el enfriamiento lento de un acero. Austenita. Es el constituyente más denso de los aceros
y está formado por la solución sólida por inserción. La porción de C disuelto varía desde el 0 al 1,76%. Ledeburita. No es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. Se forma al enfriar una fundición líquida de carbono de composición alrededor del 4,3% de C, desde 1130 grados Celsius, siendo estable hasta los 723 grados Celsius, descomponiéndose a partir de esta temperatura en ferrita y cementita. La finalidad de los diagramas de fases son de gran importancia en la ingeniería, puesto que aportan en el estudio de la solidificación de microestructuras, metalurgia física y diseño de nuevos materiales. Se relacionan con la manipulación y el procesamiento de materiales donde permite relacionar los procesos de obtención con la estructura. Son adecuados para representar procesos por los cuales son ampliamente utilizados, tanto en el control de la operación de procesos de cristalización como en el diseño de estos procesos. La representación de una mezcla es un diagrama de fases. Permite determinar fácilmente si ésta se encuentra en equilibrio o no. Teóricamente, los diagramas de fase pueden ser obtenidos mediante relaciones termodinámicas, pero en la práctica el modelado preciso es bastante complejo y en la mayoría de los casos se necesitan datos termodinámicos que muchas de las veces no están disponibles. Los modelos termodinámicos que permiten obtener los diagramas de fase son de gran importancia, ya que los datos experimentales no son totalmente confiables. Tipos de soluciones. Existen tres tipos de soluciones: la solución sólida, la sólida sustitucional y la sólida intersticial. La solución sólida es una solución en estado sólido de uno o más solutos en un solvente. Una solución sólida es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos atómicamente y forman una estructura de una sola fase. A partir de estos dos mecanismos pueden desarrollarse una considerable variedad de muchos mecanismos de disoluciones sólidas más complejos. Sólida sustitucional. Los átomos de soluto sustituyen, en términos de posición, a átomos de la matriz. Para este tipo de solubilidad, los dos átomos deben ser similares en radio atómico, estructura cristalina, electronegatividad y valencia. Los diámetros de los átomos de los elementos no deben diferir en mucho más de un 15% aproximadamente. Sólida intersticial. Los átomos de soluto se sitúan en los espacios que hay entre los átomos de cristal matriz. Se pueden formar estas solo cuando el átomo de la matriz es mucho mayor que el otro, de modo que en los intersticios de la matriz sean suficientemente grandes para el tamaño. Átomos que, debido a su pequeño tamaño, pueden disolverse intersticialmente en cristales metálicos. Cuando ellos se disuelven en un cristal metálico, siempre lo hacen a una concentración baja, por lo que el material sigue siendo preponderantemente de enlace metálico. Ejemplos de aplicación. Ejemplo 1. A partir del diagrama de equilibrio de una aleación de dos metales A y B, de totalmente solubles tanto en estado líquido como en sólido, para una aleación de concentración del 50% de A, realiza un análisis de número de fases, concentración de las fases y cantidades relativas a las temperaturas 1000 grados Celsius y 900 grados Celsius. Para una temperatura de 1000 grados Celsius con una aleación del 50% de A, la aleación se encuentra en una zona monofásica del diagrama en la que solamente hay líquido. Para una temperatura de 900 grados con una aleación del 50% de A, la aleación se encuentra en una zona bifásica del diagrama en el que consisten las fases líquido y sólido. Aquí realizamos los debidos cálculos para obtener el porcentaje del metal a obtener.
El ejemplo 2. A partir del diagrama de equilibrio de una aleación de dos metales A y B, de totalmente solubles, tanto en estado líquido como sólido, una aleación de C sub O, 40% de A, se calienta hasta que se encuentra en la zona bifásica. La composición de las fases sólidas resulta ser C alfa, 30% de A, y calcular las cantidades de cada fase. Entonces, para calcular las cantidades de cada fase, aplicando lo que nuestro compañero nos explicaba, una traza, y la regla de la palanca, encontramos que los segmentos de C alfa es del 30% de A, el CO, como nos decía el ejemplo, es del 40% de A, y el CL es del 62% aproximadamente de A, con lo que obtenemos reemplazando en la regla de la palanca, reemplazamos las cantidades de WL y W alfa, obteniendo un 31.25% en w de líquido y un 68.75% de sólido. En el ejemplo 3 encontramos, considera una aleación de 76% en peso de cobre y 24% en peso de aluminio. Esto es calcular la composición de aleación en porcentajes atómicos. Para calcular la composición de aleación de cobre, tenemos que aplicar la fórmula con el porcentaje que se encuentra en la aleación sobre el peso atómico del elemento que predomina, que sería el cobre, y eso también sobre el mismo porcentaje sobre el peso, eso más el porcentaje que se encuentra de aluminio sobre el peso del aluminio. Esto nos daría un porcentaje de 57,3%. Caso contrario, en el aluminio aplicamos la misma fórmula, que sería el peso del aluminio sobre el porcentaje sobre el aluminio, y igualmente así el porcentaje que se aplica. Y esto nos quedaría con un 42,7%. En fin, en las opiniones nuestras nos dirigimos a las siguientes. Los diagramas de fases en equilibrio se configuran a partir de puntos significativos obtenidos del análisis de curvas de enfriamiento y transformación, representadas con la relación temperatura-tiempo y observados en los gráficos y explicados en muy diversas formas de creación y difusión y estudio con diagramas de fases de nuevos materiales. Ha llevado a estos a ocupar mercados que por muchos años fueron exclusivos, principalmente de metales tradicionales. En conclusiones, podemos decir que el diagrama de fase es de gran importancia, ya que mediante este encontramos los diferentes tipos de estados de un material, que son sistemas que van en función de todas las fases de cambios, que representan determinadas condiciones de presión, temperatura y composición. También los diagramas de fases son de gran utilidad